Como un bonus track, vamos a pensar en esto que yo les decía, lo que nos ha podido quedar, no solamente en especial en Pompeya por el volcán, pero bueno, también en las villas romanas, en Tívoli, ¿no? Es decir, se sigue recuperando lo que son las pinturas. Nosotros hasta acá no le hemos dado prácticamente no hemos hablado de pintura. En Grecia, bueno, hablábamos en Creta de la pintura mural, en Knossos y en los distintos palacios, en las etapas palaciales. Después observábamos la continuidad de este tipo de imagen en la pintura micénica, también en los palacios, y posteriormente ya, diríamos, para hablar de pintura, en lo que sería el protoclásico, el clásico y el posclásico, teníamos que remitir a la cerámica, de la cual se han sacado muchos motivos, y se supone que existía, porque incluso hay relatos de pintores, lo que pasa es que obviamente no ha perdurado. Después tenemos lo que ha quedado de la pintura helenística y toda esta tradición, ¿no? Esto para marcar la tradición existente respecto a la pintura, que lo que va a hacer Roma, ¿no? El Imperio Romano, es tomar los motivos de esa tradición y llevarlo a los muros. Y quienes han estudiado la pintura pompeyana no solo en Pompeya, sino en el Imperio Romano, pero pompeyana porque ahí se ha logrado más cantidad y aparte se pudo armar como si fuera una clasificación de estilos, ¿no? Entonces se habla de un primer momento, un primer estilo que se desarrolla en el siglo II a.C., que sería como la previa al estilo que conocemos, y quizás este tiene una gran influencia en las viviendas, en las viviendas que hacían, ustedes piensan que la mayoría de los constructores en Argentina, en la zona, eran inmigrantes italianos, entonces hay toda una tradición de esta enseñanza que no era teórica, sino que era a partir de la vivencia, ¿no? Y a partir de esto de hacer lo que hacía el que les enseñaba, ¿no? El primer estilo, ¿no? Algunos le llaman estilo de incrustación o primer estilo pompeyano, que se desarrolla en toda esta región y que va a tener influencia en la zona del Mediterráneo, que se va a dar entre el 2 a.C. y el 1 a.C., implica una imitación, ¿no? Es el estilo de la imitación, de hacer como si, asemejar a mármoles, ¿no? Tan usados por los griegos, pero bueno, ya decíamos que la situación mediterránea no era la misma en el acceso, entonces lo que se hace es una ilusión, ¿no? Una imitación, ¿no? De como si las paredes estuvieran formadas por losas de mármol, ¿no? Y que estos mármol, y que obviamente tienen los acabados y el volumen de los distintos mármoles extranjeros, ¿no? Entonces es más que nada una decoración ilusionista, de efecto, de imitación. Imitan también el granito, imitan, ¿no? Esto se da, el ejemplo más típico es la Casa de Salud. Fíjense que aparece lo que diríamos una división por fajas, ¿no? Y como si fueran placas, ¿no? De mármol que se van adhiriendo a la pared. En realidad no son, o de granito, pero en realidad no lo son, ¿no? Ese sería el primer
estilo. Lo que en realidad se hace es todo un trabajo a partir de yeso y luego el revestimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan cada vez a desarrollar más compleja esa ilusión. Ya no tiene que ver meramente con un revestimiento, sino que también empiezan, y va a ir surgiendo lo que se conoce como un segundo estilo. Este sí tiene que ver una propia identidad romana, y que empiezan a, pintar las paredes, producen esta impresión de acabados, ya no solo de estas losas que se iban a colocar imitando mármoles o granitos de revestimientos, de distintos revestimientos, sino que también empiezan a jugar con los límites de la habitación. Entonces empiezan a crear la ilusión de que hay una puerta y hay un patio, hay un espacio. Fíjense las columnas que diríamos parece como una arcada y una ventana hacia otro sector, ¿no? Empiezan a también involucrar el espacio, ¿no? Y empiezan también a entusiasmarse en esa ilusión y dicen, bueno, entre las columnas puedo armar una especie de ilusión de espacio, ¿no? Aparece esta división de los zócalos, de estos zócalos tan altos, que en las casas de Patagones se ve mucho eso, ¿no? Es decir, sobre los zócalos de la pared empiezan a aparecer paisajes, ¿eh? Por ejemplo, en este caso es la villa de los Misterios, está datada en el siglo I, y se ubica en Pompeya, ¿no? Esta posibilidad de un estilo muy verosímil, un estilo que, es decir, creíble, ¿no? Es una ilusión óptica creíble, y que empieza a indagar en escenas, escenas de paisajes, escenas de altares, ¿no? Empieza a aparecer en este siglo I antes de Cristo, empiezan a observarse las distintas imágenes que recuperan, como yo les decía, tipos de imágenes, motivos que se observaban a partir de la cerámica griega y también a partir de pinturas y mosaicos derivados del helenismo. Bien, y poco a poco va creciendo, se va complejizando, va siendo cada vez más demandado este estilo, y va a ir ya no solamente pintando paisajes, sino que empiezan a pintarse escenas, qué sé yo, escenas místicas, escenas que tienen que ver con rituales de iniciación, qué sé yo, en una zona que se dedicaba a la comida, se pintaban escenas ligadas, que se daban banquetes, se pintaban escenas ligadas a Dionisio, ¿no? A Baco, para la mitología latina, ¿no? Es decir, cada vez eso va creciendo y empieza a surgir lo que se conoce como el tercer estilo, que si ustedes lo observan, a diferencia del anterior, se vuelve como más sofisticado, ¿no? Es decir, recupera esta ilusión, de generar la ilusión de una tridimensión, pero esa sofisticación hace que, digamos, tenemos el zócalo, ¿no? Luego, si ustedes observan, hay un fondo rojo o negro, totalmente plano, ¿no? Y luego aparece una escena como si fuera un cuadro, ¿no? Enmarcada, más pequeña, o una escena de decoración, ¿no?
puede ser sobre el fondo negro, que tiene que ver esta idea de aplanamiento, pero también de marcar una cierta seriedad del espacio, ¿no? Pero la escena que se representa, fíjense en ambas, esta es una escena que imita imágenes egipcias en el margen inferior, o la escena en donde observamos en el centro, en donde ustedes observan, fíjense, toda la imitación de una arquitectura, la imitación de, bueno, tendríamos ese fondo negro, ¿no? Ese fondo negro da esta impresión de apertura, pero también de seriedad, ¿no? De alguna manera el tercer estilo se vuelve más como más racional, ¿no? En lo que ustedes, ahí les dejo varios ejemplos. No me quiero detener mucho, pero esta presencia ya no vamos más al edificio de lo que era la antigua escuela, que nos venía bien siempre para pensar en la pintura y en las influencias de la pintura pompeyana, en donde veíamos las decoraciones que había pintado Biagietti, ¿no? Si alguna vez pasan o si tienen niñas que vayan, concurran a la escuela de estética donde funcionábamos nosotros antes, habrán visto que hay un zócalo, esto que les digo, sobre el zócalo se pintaba, ¿no? Este sería el tercer estilo pompeyano, se pintaba la pared totalmente roja o negra, y se colocaba detalles, decoraciones muy lineales, muy livianas, en donde juega con mucho arabesco, y se colocaba a modo de un cuadro, una escena pintada con toda verosimilitud, ¿no? Ya sea de un paisaje o de una escena. A diferencia, en este caso es la Villa Agripa, que estaba cerca de Pompeya, es ya del periodo imperial, ¿no? Del Imperio Romano, pero fíjense los detalles de la decoración, esto que les digo, el zócalo y, bueno, a modo de cuadro ese fresco, ¿no? Es decir, no es toda la pared de fresco, como sería en el estilo 2, sino que hay un sector que se prioriza para marcar. Por eso les decía, da una sensación, el tercer estilo es como que genera una imagen de mayor seriedad, de mayor, como más distinguido, frente a la exacerbación de paredes totalmente decoradas. Ahí les comparto para que comparen. A ver, ahí pongo. Simplemente para que comparen ese estilo 3, que yo les decía que tiene mayor sobriedad, frente a este estilo 2, ¿no? Que decíamos, en donde ya aparece esta ilusión total de la pared, no hay un sector solamente, sino que toda la pared está representada, ¿no? En este caso, esto que yo les decía, ese es un triclinium, fíjense, ustedes saben que no comían sentados, sino que comían como recostados en el triclinium, los romanos, o sea que ese sería como el sector comedor, y dado que en un lugar de banquetes, ahí aparece toda la representación. La duda está si eran la representación del inicio de los misterios dionisíacos, ¿no? De Bacos, ¿no? de una bacanal. Y fíjense, yo ahí lo que hice es agrandarle, pero ahí, bueno, en el de la derecha estaría Sileno, el niño, el joven ese que está tocando la lira, y aparecen los sátiros, y luego lo tienen bueno, a los sátiros de nuevo, perdón, a Silenio, y a Baco ebrio, ¿no? Allí lo tienen, y bueno, y las máscaras, pero fíjense este rojo que se llama rojo pompeyano, que se lograba a partir de los óxidos
que se tenían en esa zona. Cortito. Y finalmente el cuarto estilo, que es casi una síntesis de todo lo que veníamos observando. La decoración que recupera estilos pompeyanos se da también mucho en los teatros, ¿no? En los teatros a la italiana se recupera estas pinturas a veces que se vuelven a hacer a veces en los teatros de localidades de la provincia de Buenos Aires. Yo he visto, ahora no puedo decirles en cuál, pero sí, por ahí uno va porque a un curso demás y lo llevan a estos teatros y recuperan, si bien están vinculadas a pinturas del Renacimiento, esas pinturas del Renacimiento recuperan decoraciones e ilusiones que habían comenzado ya en este estilo pompeyano. Este cuarto estilo tiene todo, podríamos decir, ¿no? Por un lado, la composición se vuelve mucho más compleja frente a la sobriedad y a la sencillez del tercer estilo, se vuelve en un nivel de complejidad excesiva. El ejemplo típico del cuarto estilo es la Casa Bepi, ¿no? El colorido intenso del rojo pompeyano domina, ya no tanto el negro que veíamos anteriormente. Las pinceladas empiezan a ser más sueltas, un trazo más vigoroso, el color domina sobre el dibujo, no tan lineales como las que veníamos viendo en el tercer estilo. Hay es como que se vuelve todo mucho más recargado. Acá aparece, por eso lo digo como una síntesis, porque aparece esas imitaciones de las lajas, de las decoraciones de mármol, ¿no? Del primer estilo. Aparecen elementos del segundo estilo, elementos del tercer estilo, la ilusión de espacios de ilusiones arquitectónicas, ¿no? Una abundancia de entrantes y salientes, ¿no? Como que busca romper de alguna manera lo liso de la pared, diríamos, y la vuelve en un espacio cóncavo y convexo permanente, ¿no? Ondula de alguna manera el espacio, ¿no? Si ustedes observan. Las escenas son escenas que remiten a escenas más bien fantásticas, escenas mitológicas, recupera mucho el pasado mítico, y aparece también como si fueran representaciones de máscaras, representaciones imitan cortinas incluso, ¿no? Es decir, la imagen se vuelve excesivamente ya estamos en el siglo I, y se vuelve como muy abarrocado, perdón por el término, pero da la sensación de que está lleno, entonces, ¿no? Entonces tiene desde una ilusión arquitectónica, ¿no? Combinan todos esos elementos. Y un pequeñito bonus de estas pinturas pompeyanas, otro uso en el espacio exterior, porque estas eran pinturas que estaban en el interior de las viviendas, ¿no? O de las villas, ¿no? En el exterior encontramos los primeros grafitis de tinte político, la casa de Julio Polibio. Ustedes recuerdan que, bueno, tenían que ir ellos iban a elecciones, ¿no? Entonces, bueno, se encuentran los primeros grafitis políticos que han quedado de Pompeya, y en la zona del Lupanar, ¿no? Esto que yo les decía, Pompeya era un lugar en donde iban los generales de batallas que ya eran grandes y bueno, iban a vivir sus últimos años, y era un espacio también de descanso, de recreación, ¿no? El Lupanar, que era donde estaban las distintas los lugares de prostitución, en la entrada de cada uno de los lugares se dibujaba, se vendía de alguna manera, se pintaba qué era lo que se hacía o lo que se ofrecía
como práctica sexual en ese lugar, ¿no? Es decir, si vos querías eso, ibas ahí, ¿no? Entonces se lo pintaba en la puerta.